hermoso tiempo que el Señor nos regala delante de su presencia, tiempo en que podemos alabarlo, adorarlo y declarar su santo nombre. Muy bien, estamos listos para recibir la poderosa palabra que Dios tiene para nosotros, que hoy nuestro hermano Camilo compartirá. Sabemos que el Señor le ha hablado fuertemente, grandemente, y va a ser de gran bendición como siempre. Mientras tanto, los niños pueden ir al ministerio de niños y los jóvenes al ministerio de jóvenes. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Hola, iglesia, ¿cómo están? Bendecidos, prosperados y en victoria. Así tiene que ser. Siempre acordándonos de nuestra hermanita. Bueno, antes de iniciar vamos a orar para entregarle esta palabra al Señor, que no sean mis palabras, sino que sea el Espíritu Santo a través de mí. Padre, gracias te damos el día de hoy por todo lo que nos da, Señor. Gracias porque siempre vemos tus maravillas alrededor. Siempre vemos tu creación y vemos tu mano poderosa en todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas. Padre, te damos gracias el día de hoy por darnos la oportunidad de venir y escuchar tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque me das una nueva oportunidad de llevar tu palabra, Señor. Que no sea yo hablando, sino que seas tú con ese Espíritu Santo a través de mí para llevar tu palabra y llevar el mensaje que quieres llevar hoy a la congregación, Padre, a los hermanos, para poderlos alimentar y que ellos reciban, así como yo también, ese pan que necesitamos y poderlo digerir con el Espíritu Santo y así poner esa palabra por práctica, Señor, en nuestras vidas y empezar a sentir tus maravillas, tus bendiciones y ver tu misericordia en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ya hace varios tiempos yo había leído esta palabra y al empezar el mes, Dios me habló y me dijo, lleva esa misma palabra, no tienes que buscarla. Y se titula Pasos hacia la paz con Dios. Entonces vamos a ver 4 pasos para tener esa paz con nuestro Dios. Y el primer paso es la invitación especial para ti, una relación con Dios. Ya habíamos visto la vez pasada cuando lo dije, que Dios nos da una identidad y nos da una autoestima, que esa autoestima no viene del mundo, sino que Dios nos la da a nosotros. Y esa autoestima es que nosotros somos importantes para nuestro Dios, ¿cierto? Y fuera de eso nos da un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Nosotros somos sus hijos, ¿cierto? Hijos de Dios. Ese es el nombre que tenemos. Entonces Dios te ama más que a nadie y quieres que tú seas su hijo. Y así como nosotros como padre tenemos una relación con nuestros hijos para conocerlos, para saber qué les gusta, eso mismo tenemos que hacer con nosotros. Y tenemos que tener una relación con Dios. ¿Y cómo vamos a tener esa relación con nuestro Dios? Yendo a su palabra solamente. Porque si escuchamos, vamos a hacer como Job cuando dijo, te oías, te había oído, porque nunca había puesto su palabra por práctica. Si no vamos a la palabra, no vamos a tener esa relación con Dios y no vamos a tener esa común unión. ¿Y qué es una común unión? Que vamos a hacer lo que Él nos dice, no lo que nosotros queramos. Amén. Entonces, cuando terminamos esta semana el libro de Nehemías, no sabía cómo hacer la introducción. Siempre Dios nos va hablando hasta el final, ¿cierto? Tan lindo que es. Y ahí me dio para hacer la introducción a este primer paso, una relación con Dios. Porque vamos a empezar a diferenciar y vamos a aprender a diferenciar qué es tener una relación con Dios. Porque muchas veces pensamos que por estar acá solamente, escuchar la palabra, ya tenemos una relación con Dios y estamos teniendo una relación con el Padre. Pero resulta que no es así. Y vamos a verlo. Ya habíamos visto quién era Nehemías. Diana ya nos lo había dicho ya hace 15 días. Este varón que era copero del rey, ¿cierto?
Fue difícil, él tuvo que orar para poderle orar a Artajerjes. Y resulta que vimos que Dios es soberano y Él es el que nos da todo. Le puso en el corazón a Artajerjes de ir a hacer los muros, pero fuera de eso le dio tiempo. Él como copero, ya Diana nos había explicado que era el que probaba las cosas del rey. Entonces, para ir sí iba a ser muy difícil, y así también nosotros a veces pensamos, ¿qué tan difícil es ir a las cosas de Dios, cierto? Por los afanes de la vida, y reemplazamos las cosas de Dios por los afanes de la vida. Pero resulta que Nehemías oró al Señor y le puso eso en el corazón y dijo, no, tranquilo, ve. Y fuera de eso, que le dio el tiempo, le dio la provisión y le dio la protección. Lo vimos con Diana, ¿cierto? Y eso es nuestro Dios. Pero, ¿qué hacía Nehemías? Orar a su Señor, tener una relación con su Señor, conocer a su Señor, sabiendo que Él le iba a dar eso. Y antes de ir a donde el rey, oró. Resulta que van y hace su función, construyen los muros, y al terminar los muros, el pueblo se gozó. Y el pueblo fue y dedicó el muro en el templo, hicieron fiesta y todos estuvieron gozosos al final. Pero resulta que después de estar gozosos y después de ver las maravillas de Dios en sus vidas, muchas veces a veces nos sentimos así, ¿cierto? Estamos listos, ya la iglesia está lista, los muros están construidos y calmamos. Y cuando calmamos y no vamos a la palabra, el enemigo va a venir, porque siempre van a venir los enemigos. Y vamos a ver qué pasó. Entonces vamos a leer Nehemías, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Recordemos, ya habían construido los muros, ya habían pasado enemigos, ya habían visto todas las maravillas, cómo todas estas personas que estaban en los muros y animándolos como Nehemías, se iban y hacían la palabra de Dios y veían milagros y prodigios. Pero vamos a ver qué pasó, ya con los muros construidos. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam. Balaam, recordemos que era otro sacerdote, para que los maldijera, ¿cierto? Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, el vino, el aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y las ofrendas de los sacerdotes. Entonces vemos que el pueblo estaba gozoso, ¿cierto? Leyeron la ley, y al leer la ley se dieron cuenta que no podían, que no se podían juntar con los moabitas, ¿cierto? Y los esos amonitas, poniéndole a nosotros, ¿qué es? Tenemos que sacar el pecado, ¿cierto? No podemos estar con el pecado. El pecado hay que sacarlo de nosotros, cualquiera que sea. Idolatría, fornicación, adulterio, mentira, todo eso lo tenemos que empezar a sacar de nosotros, porque eso es lo que dice la palabra. Y ellos lo hicieron así. Pero vemos un sacerdote, Eliasib, que antes de que se leyera esto, ya había metido a alguien que se llamaba Tobías. Y vamos a ver quién es Tobías, para que sepamos que antes de que se leyera la ley, ya un sacerdote que se supone que se sabía la ley, no la estaba poniendo en práctica, sino que ya había metido el enemigo acá, a la casa. Y fuera de que había metido el enemigo a la casa, había sacado las cosas de Dios, de la casa de Dios, siendo él un líder de la iglesia, que muchas veces pensamos, posiblemente se tenga comunión,
con Dios, porque es líder de la iglesia. Y vamos a ver quién es Tobías. Y vamos a ir atrás a Nehemías, capítulo 1, versículo 19, para saber quién es Tobías, para ver si era enemigo, ¿cierto? Que era lo que estaba haciendo. Pero cuando lo oyeron, capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita, y Gasem el árabe hicieron escarnio en nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Recordemos, había llegado Nehemías a construir el muro a Jerusalén y salieron estos enemigos, ¿cierto? Se leyó la palabra y ¿qué pasó con Eliasib? ¿Hizo caso? No hizo caso. Entonces es tener eso comunión con Dios, porque no están haciendo caso a la palabra, ¿cierto? Entonces de oídas te había oído, como decía Job. Ahora vamos a ver quién sí puso en práctica la palabra. ¿Quién era el que estaba orando antes? Nehemías. ¿Quién era el que tenía comunión? Una verdadera comunión, siendo líder. Nehemías. Y Nehemías ni siquiera era sacerdote. Recordemos que era el copero del rey. Entonces no porque tengamos la palabra en nuestras manos ya, ¿cierto? Tenemos comunión con Dios, porque hay que ponerla en práctica. Si no, no estamos teniendo ninguna comunión, oídas solamente. Es igual nosotros con nuestros hijos. Si nuestros hijos no nos hacen caso, ¿están teniendo la misma comunión con nosotros? No. Si nosotros no seguimos las leyes de nuestra Constitución, ¿estamos teniendo comunión con ese país? Entonces, ¿qué es lo que debemos de seguir? Pero ponerlo por práctica. Y si lo ponemos por práctica, porque no robamos, no matamos. Pero ¿estamos poniendo a Dios primero o estamos poniendo primero nuestros afanes de la vida? ¿Estamos sacando de nuestra vida los tesoros de Dios o los estamos ingresando? ¿Nuestros afanes están haciendo que nosotros nos alejemos de Dios y le quitemos su tiempo? ¿O más bien estamos prefiriendo a nuestro Dios? ¿Qué estamos prefiriendo nosotros? A veces preferimos más. Recordemos que Dios es el dueño del oro y de la plata, y a veces en nuestras afugias le queremos ayudar a Dios. En nuestros planes. Muchas veces preguntamos, ¿y esto que yo quiero hacer, si lleva algún propósito para Dios? Dios a veces me revela y me dice, no me revela porque lo dice también la palabra, si esto te está alejando de mí, no es de Dios. Cualquier cosa que te aleje de Dios, no es de Dios, no es un plan que quiere Dios. Y es ahí cuando nosotros le estamos ayudando. Entonces dice Nehemías, sigamos para ver quién sí tiene comunión con Dios. Y vamos a ver Nehemías, el mismo 13, versículos del 6 al 9. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces, ¿quién estaba poniendo por obra? Nehemías. Hizo regresar todo.
Eso es lo que tenemos que hacer, empezar a limpiar nuestras casas. Nosotros somos ese templo. Cada uno de nosotros somos el templo del Señor, recordemos. Y cada uno de nosotros debemos limpiar, debemos ser ese Nehemías y no ese Eliasib. No dejemos entrar el pecado en nosotros, se va a adueñar. Recordemos que la palabra nos lo dice, cuando la casa está limpia van a llegar 7 peores. Entonces no permitamos que las cosas de Dios se alejen de nosotros. Busquémoslas. Busquemos las cosas del Señor y así vamos a tener una buena comunión con el Señor. Amén. Y vamos a ver y no nos vamos a alejar. Pero es muy fácil alejarse. Ya lo vimos. Eliasib era sacerdote. A cualquiera le puede pasar. Incluso leyendo la palabra del Señor como sacerdote. Es muy fácil alejarnos y hacer las cosas que no son de Dios. Cuando nos alejamos de Él y dejamos de escuchar su palabra y preferimos los afanes del mundo que las cosas de Dios. O nuestros afanes o nuestros propósitos propios. Siempre hay que dirigirnos y así vamos a tener una relación con Dios. ¿Qué nos dice la Biblia en Juan 3:16? Que es nuestra tarjeta de presentación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Si sabemos eso y lo entendemos, no nos vamos a perder del camino. Pero ¿a quién tenemos que mirar? Cristo. ¿Cómo actúa Él? No como lo dicen los hombres, porque los hombres interpretan su palabra a su manera. Y Cristo nos dejó el Espíritu Santo, por eso tenemos que conocerlo para ir a su palabra y entender esto, que nos va a dar vida eterna, nos va a sacar de muerte a vida. La muerte es esa separación que tenemos con nuestro Dios. Entonces, si tenemos esa relación, vamos a empezar a sentir Jesucristo. ¿Y esto qué dijo? ¡Qué amor tan grande! Imagínense un Dios. Siempre nos pintan, muchas veces lo digo, nos pintan un Dios y los dioses pues son todopoderosos, ¿cierto? Pero un Dios que venga a dar su Hijo por nosotros. Y Él siendo Dios se humilló. ¿Cómo no tener una relación con ese Padre? A pesar de nuestros pecados lo mandó. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 10. Ya lo había leído. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Esa es la relación que estamos teniendo con nuestro Dios. Que Él nos revele cosas que nadie nos revela. Que nadie nos revela. Por eso tenemos que ir a su palabra y buscar siempre el tiempo de Él y hacer lo que Dios nos está diciendo, intentarlo hacer y ponerla por práctica para ver las cosas y poder ver sus maravillas y su justicia, su misericordia en nosotros. Vamos a Marcos capítulo 10, versículos del 14 al 16. Marcos capítulo 10, versículos del 14 al 16.
14 al 16. Marcos 10, capítulos del 14 al 16. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Familia, cuando nosotros tenemos a los hijos, y les chiquitos, a los niños, les decimos una cosa, ellos lo creen, sin preguntar, hasta a preguntar cosas, ¿cierto? Esa es la fe que está pidiendo nuestro Señor. Y así tenemos que ser nosotros como niños mentales, para creer en las cosas del Señor. Ser niños, ellos son sencillos, humildes, y lo creen, nos creen todo. Así que hay que creer, Padre, en lo que dice en su palabra, en su autoridad. Seamos como niños, pero como adultos en lo espiritual. Ya no seamos más niños fluctuantes, yendo ya para acá, sino siguiendo el camino, que es Jesucristo. Niños, de ellos es el reino, y deja que vengan a mí. Vamos donde Él, para creer en su palabra. Si Dios nos ama, ¿por qué la mayoría de la gente vive desesperada y con temor? Porque no tenemos comunión con Él. Muchas veces lo decimos acá. El mundo ve las cosas que están pasando y entran en desespero. ¿Qué nos va a pasar? ¿Para dónde vamos? Pero si leemos la palabra que nos dice que habrán señales y que todo lo que pasa son señales, otros. ¿Y nosotros para dónde vamos? Para la vida eterna. Somos predestinados, Él nos escogió, llevemos la palabra en nuestras vidas. Tengamos una comunión con el Padre. 2. Una vez empezamos a tener ya esa relación con nuestro Dios, viene el segundo paso, que es muy difícil, porque nos vamos a empezar a dar cuenta que nosotros tenemos un problema. Cada uno de nosotros tenemos un problema, y es la separación con Dios. Dios es puro, perfecto, santo y justo. Él no puede hacer nada malo, y solo los justos pueden entrar en su presencia. Y nosotros somos justificados por medio ¿de quién? De Cristo. O sea que ya podemos entrar a su presencia. Dios nos creó con la habilidad de razonar, de conocerle a Él, y con una conciencia que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Recordemos que el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. ¿Y qué es lo bueno? La palabra. ¿Y qué es lo malo? Las doctrinas del mundo, sus religiones, filosofías, su moralidad. ¿Cuál es nuestra guía práctica? La palabra. Así que, ¿qué es lo bueno? ¿Y quién es el único bueno? El Padre. El resto no hay ni uno bueno. Por más buenos que nos creamos, por más santos, ya lo vimos, Eliasib, sacerdote. ¿A quién metió? Al enemigo. Sacó las cosas de Dios y metió a Tobías. Venga para acá. Y así andamos nosotros a veces. Venga, pecado para acá. Y me alejo de Dios. Y le doy más prioridad a las cosas y a los afanes de la vida. Así me la paso a veces. O sea que no hay ni uno bueno. Aunque a veces ignoramos o no lo vimos claramente, este regalo de Dios existe en cada uno de nosotros. Dios no nos hizo como títeres
para que automáticamente lo obedeciéramos. Más bien nos hizo libres para tomar nuestras propias decisiones. Si no fuera como una dictadura, ¿cierto? Haga esto. Dios acá nos muestra, si haces esto, te va a pasar esto, y eso es lo que le dice maldición, no la maldición que el mundo pinta, sino las consecuencias de nuestra desobediencia. Porque la maldición dice otras cosas, pero la maldición de Dios es la consecuencia de desobedecer su palabra. Y está Cristo, o está el mundo. Está el camino, o están los caminos. Desde Adán y Eva todos nos hemos rebelado en contra de Dios, rechazando su autoridad para seguir nuestro propio camino. ¿Acaso eso no hacemos a veces? Es que yo sí estoy bien, yo sí soy santo, yo sí llevo la palabra, yo. Todos hacemos cosas malas, tales como odiar, mentir, robar, pelear, herir a otros y ser envidiosos y egoístas. Estos pecados nos separan del Dios justo, haciendo imposible que tengamos una relación con Él. Para los que persisten en rechazar a Dios, la separación se extiende más allá de esta vida. Pasarán la eternidad en un lugar terrible llamado infierno. Y el infierno no es nada más que la separación eterna de Dios. Y eso también lo hemos podido vivir acá. Cuando conocimos a Cristo, ¿cómo nos empezamos a sentir? Con vida, con paz. Empezamos a sentir a Dios, empezamos a sentir su favor en nosotros, a pesar de los problemas. Pero cuando verdaderamente tenemos esa comunión, yo no soy el que digo que no hay ni uno solo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Dios en su palabra. Y vamos a Salmos 14:1. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y vemos que a veces nos sentimos así, pero no hay nadie que haga el bien, solamente nuestro Dios. Dice Isaías 59:2. Isaías 59:2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y dice esta otra versión, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Hay veces que decimos eso, ¿cierto? No tenemos esa comunión con Dios y estamos por nuestros propios caminos. Y no queremos hacer lo que Dios nos dice en su palabra, sino que acomodamos la palabra para nuestro beneficio. Pero si nos empezamos a dar cuenta que nosotros estamos separados de Dios y que de verdad pecamos y estábamos alejados de Él, es cuando esa comunión empieza a ser efectiva. Así que empecemos a llevar esa comunión con Él. Ahora quiero que se imaginen dos montañas y un abismo. Y acá estamos nosotros con nuestros pecados. Y al lado de allá está Dios.
Entonces, nuestras decisiones egoístas nos han separado del Dios Santo, ¿cierto? Dios está allá, acá está la Virgen y nosotros acá. Y todas nuestras decisiones egoístas, nuestra vanagloria, nuestro orgullo, nos está separando de nuestro Dios. A través de la historia, la gente se ha esforzado a su manera por alcanzar a Dios, pero sin éxito, no alcanzando nuestras propias expectativas, mucho menos las de Dios, quien es perfecto y puro e incapaz de pasar por alto el pecado. Entonces, ya tenemos nuestras decisiones, ¿cierto? Nos están separando de Dios. Todo lo que nosotros hacemos nos separa de Dios. Y por más de que nos esforcemos, nosotros no lo vamos a alcanzar, por muchas obras que hagamos. Dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos caminos nos da el mundo para llegar a Dios? ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Millones. Y todos dicen ser el camino para llegar a Dios. Incluso muchos quieren hacer ecumenismo y quieren hacer universalismo, ya lo hemos visto. Todos son salvos y todos los caminos conducen a Dios, respectivamente, ¿cierto? ¿Y cuál es el único camino? Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino. Así que pueden llegar con otras deidades y decirnos que es que hay corredentores y que otras divinidades nos va a llevar hasta Jesucristo y que Jesucristo es solo un profeta y que Jesucristo es un Dios de diferente categoría. Pueden llegar tantas cosas, pero si leemos la palabra, todas esas herejías las vamos a sacar. Recordemos que dice Pablo, si aún un ángel o nosotros les predicase un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, cuando empezamos a ver esa separación que nos da de Dios, empezamos a tener este conocimiento. Porque es cuando nosotros nos empezamos a alimentar verdaderamente de la palabra, no de leche adulterada. Gálatas 2, 16 y 21, dice así, Gálatas 2, 16 y 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces ya vemos, nuestras propias decisiones egoístas están acá y nosotros queremos ayudar, porque siempre nos han dicho, no, tenemos que hacer obras para ser salvos. Entonces que tenemos que bautizar, que tenemos que casar, ¿cierto? Tantas cosas que nos dicen. Para ser salvos. Porque una cosa es que cuando ya tenemos el Espíritu Santo, ya las empezamos a hacer no para ser salvos, sino por amor al Señor. O sea, que no quiero decir que no haya que casarnos ni bautizarnos, ¿cierto? Sino que eso no nos hace salvos, pero muchas veces lo queremos ayudar y el mundo nos lo dice, nos viene con sus doctrinas y con sus ideologías y con todo lo que ellos nos quieren dar, sus filosofías, su moralidad de lo que tenemos que hacer y no hacer para poder ir al cielo. Y nos empezamos a hacer esclavos nosotros mismos de esas obras.
como si fueran ellos esclavos del día de reposo. Y siguen en esclavitud. Y el mundo sigue en esclavitud de todas esas obras que quieren hacer. Liberémonos de eso. Entonces ya tenemos acá nuestras decisiones egoístas, nuestras buenas acciones. Y no podemos llegar a Dios porque sigue el abismo. Y así cada vez nos angustiamos más, porque no sentimos esa paz. Pero yo estoy haciendo esto, ¿por qué no siento paz en mi corazón? ¿Por qué sigo llorando? ¿Por qué sigo angustiado? ¿Por qué nada me sale? Porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. No vamos a poder llegar ahí a un hueco entre nosotros y Dios. Dice el 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No hay que desecharla, ¿cierto? Esto no quiere decir que nuestras obras no las vayamos a hacer. O sea, no nos vamos a comportar como queramos, entonces no estamos siendo cristianos. Pero no quiere decir que esas obras nos vayan a llevar a Dios y a su presencia y a su comunión. Y Efesios 2 del 8 al 9, ¿qué dice? Efesios 2 del 8 al 9, es muy lindo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y en vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que así estamos en esta condición. Ya vimos este segundo paso, que es lo que nos está separando de Dios. Tengamos esa comunión, y al tener esa comunión vamos a ver que nos está separando de nuestro Dios. Nuestras decisiones egoístas, nuestras buenas acciones, creyendo que eso nos va a hacer salvos, religión, filosofías, moralidad y ofrendas. Porque muchas veces pensamos que por dar ofrendas, o en nuestro país de origen, muchas personas decían, hoy es el día de no sé qué, y voy a caminar no sé cuántos kilómetros para obtener lo que tengo. O voy a hacer ayuno para a ver si consigo este trabajo. ¿Qué decía él en la palabra? ¿Qué es lo que quiere? Un corazón contrito y humillado. Sin dejar de hacer lo otro. Pero ya no lo estamos haciendo esperando un cambio, sino por amor. Nos estamos gozando en el Evangelio. Vamos a empezar a vivir gozosos en lo que Dios nos da, no con esa carga encima. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él quiere que nosotros estemos tranquilos, Él quiere llevar todo el peso. Entonces, ya llevamos 2 pasos. Y ya vimos que en ese segundo paso, cuando nos damos cuenta, con esa comunión con el Señor, está ese abismo. Y que no hay nada que nos vaya a llevar a Él. Pero Dios, ya lo vimos, en su misericordia nos dio la solución para ese abismo. La vida perfecta de Jesús y su sacrificio en la cruz. Eso es lo que nos va a llevar a Dios. Jesucristo era Dios en forma humana.
Eso no nos tiene que quedar claro. Él era Dios, no era ni Diosito, ni un Dios con minúscula, era Dios. Él murió en la cruz en nuestro lugar, por amor a nosotros, y resucitó y nos abrió el camino a Dios. El único 100% inocente pagó la pena de nosotros los culpables y mostró el poder y la gloria de Dios. ¿Qué dice Pablo? ¿A quién nos debemos parecer? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dicen Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir? No importó que fuera Dios, y se hizo obediente a sí mismo, y fue hasta la muerte y muerte de él. Él lo pudo parar. Pero nosotros con esas decisiones egoístas, con nuestras acciones, queriendo parecernos a Dios, cuando Dios ya lo hizo todo en la cruz. Así que este es el puente que va a unir nosotros como pecadores y con Dios. Ahí es donde vamos a cruzar ese abismo. Porque nada de lo que nosotros hagamos nos va a llevar allá. Ni nada de lo que nos ofrece el mundo va a llevar donde Dios. Dice Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No busquemos a nadie más. No dejemos que ese pecado entre. Porque puede entrar. Resulta que alguien te puede dar algo y decirte, ve, si guardas esto, te van a dar trabajo. O vas a conseguir tu viaje. Y el diablo también hace prodigios y señales. Y resulta que conseguiste trabajo. Vas a empezar a idolatrar por lo que te dieron. O haz esto y vas a conseguir trabajo, o vas a conseguir dinero. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el camino que nos va a guiar para nuestro propósito, en nuestro trabajo, en nuestra familia. A Él es el que tenemos que mirar. El mundo nos enseña a mirar otras deidades, nos enseña a mirar los ángeles, nos enseña a mirar otro tipo de cosas. A orarles, a pedirles intercesión a muertos. Cuando nuestro Dios está vivo, sentado a la derecha del Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Hechos, así que no miremos a nadie más. Y esa es la solución perfecta a esa separación. Y así vamos a encontrar a nuestro Padre y nuestra comunión con Él. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando empezamos a creer, empezamos a obedecer. Sin necesidad de que nos digan.
Porque ya la palabra que está en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos la va a empezar a recordar. Y al ser obedientes, nosotros, ¿qué le vamos a enseñar a los otros? Que estamos llevando el Evangelio y que estamos teniendo una vida en paz con nuestro Dios y nos van a ver felices, gozosos. ¿Y cuál va a ser el testimonio de nosotros a nuestros hijos? Que lleven la palabra. Y no solo a nuestros hijos, a la congregación. Porque si leen Nehemías, se dará cuenta que el testimonio que está llevando Eliasib perjudicó a muchas más personas. Y se unieron con los moabitas. Y dice la palabra que hasta el 50% de los hijos ya no habla del idioma judío, sino el idioma de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que si no les llevamos la palabra, nuestros hijos ¿qué van a aprender? ¿El idioma de quién? Del mundo. ¿Y el mundo qué les está ofreciendo ahorita? Inmoralidad, a no casarse, a vivir en unión libre. No importa que estés fornicando o adulterando, igual vas para el cielo. Otros dicen que vas para un purgatorio. Entonces, si no le llevamos la palabra a nuestros hijos, ¿qué va a pasar? La misma Biblia nos lo dice. Ellos van a empezar a coger el idioma del mundo y no el idioma de nosotros, o el idioma que Cristo quiere para sus vidas, por medio de nosotros. Recordemos que los hijos son un regalo, no nos pertenece. Lo mismo esto, no nos pertenece, es un regalo que nos ha dado Dios y hay que llevarlo y administrarlo de la mejor manera. Dios nos da el regalo de estar aquí hoy, escuchando su palabra. No es la voluntad de nosotros. Al creer que nosotros estamos acá por nuestra voluntad, estamos siendo y nos está separando de Dios. Dios es el que pone tanto el querer como el hacer. Y si reconocemos esto, ese puente está siendo efectivo. Porque Jesucristo, que era lo que le decía al Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, quita de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, cuando está en Getsemaní. Empecemos a entender que cada cosita que pasa en nuestras vidas es voluntad de Dios, sean buenas o malas, así estemos en desobediencia. Porque muchas veces esas acciones de desobediencia es porque Él quiere que lo miremos a Él, a Cristo. ¿Cómo se comporta Cristo? ¿Qué prefería Cristo? Cristo se levantaba y ¿qué era lo primero que hacía? ¿Dónde lo veían los apóstoles? Orando. Tan difícil, ¿cierto? Y más ahorita con la tecnología. Antes era con la televisión, en la época de nosotros, ¿cierto? Las novelas. Sí. Nos quitaba tanto tiempo de Dios. Una vez estábamos hablando con una amiga y le decíamos, no, es que no tengo tiempo de conectarme a las cosas de Dios. ¿Y tú qué haces cuando llegas a la casa? No, a veces llego y me conecto 2 horas en el celular a mirar redes sociales. Cuando Dios te quiere hablar y te quiere dar tranquilidad. $10 minutos para leer su palabra nos va a ayudar mucho.
A veces preguntan, pero ¿cuánto deberíamos de darle? Dale lo que tú quieras con tu corazón, como decimos en los diezmos. Pero si quieres un valor, porque al hombre le gustan valores, a él le gusta el 10%. Y el diezmo a veces no solo significa dinero, sino tu tiempo. Entonces dale el 10% de tu tiempo al día. Si tú te estás levantado 16 horas, una hora por lo menos al día. Ni siquiera eso le damos, ni en oración, ni en alabanza, ni en leer su palabra, para poder tener esa paz con nuestro Dios. ¿Queremos tener paz con nuestro Dios? Pues no queremos saber sus negocios, como decía Jesucristo. ¿Qué le dijo María? ¿Dónde estabas? Tengo que estar en los negocios de mi Padre. Queremos saber las cosas de Dios, pero no queremos saber sus negocios. Esos negocios hay que saberlos. Romanos 5:8. Pablo estaba leyendo sus cartas. Qué hombre tan humilde. Y esa es la humildad que nosotros debemos llevar. Aún estando en cárceles, escribiendo cartas para animar a sus hermanos en la fe. Imagine usted en la cárcel y hablando de Dios. Cuando a veces pensamos que es que estar con Dios, ¡pum!, los problemas se desaparecieron. Pero Pablo ya había entendido para dónde iba. Y por eso estaba gozoso. Por eso estaba gozoso. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez me dijeron, pero es que Dios no ama a los pecadores. Dios no tiene con los pecadores, pero Él quiere que todos nos salvemos. ¿Y a quién envió? Y acá lo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recordemos que nuestros pecados nos apartan de Él. Él no le gusta el pecado. Pero Él nos mandó la solución en el tercer paso, y es lo que estamos viendo. Está ese abismo, nuestros pecados, nuestras acciones, ya tenemos a Cristo. La gracia, el don perfecto. Así que esa acción ya no se va a volver una esclavitud. Y ya no se va a volver en una necesidad para yo tenerla que hacer e irme para el cielo. Sino que ya lo hago por amor. Y estamos viviendo con amor. Servimos, no mentimos, nos casamos, nos bautizamos por amor a Cristo y por llevar el testimonio en nuestras vidas. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y llevar el Evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si nosotros no llevamos ese testimonio en nuestras vidas, no cambiamos nuestras vidas, ¿cómo vamos a conocer al Padre? ¿Cómo vamos a tener esa comunión? Entonces hay una sola solución para ese problema y se llama Jesucristo. Tengamos esa comunión con el Padre, con Dios. Empecemos a poner en práctica su palabra y eso nos va a dirigir solamente a una persona,
Cristo. Y lo que Cristo hizo en esta cruz es suficiente para nosotros llegar al Padre. Entonces vivamos con amor ya. No dejemos que esas cadenas nos sigan poniendo más peso del que ni siquiera ellos pueden cumplir. Hagamos las cosas para el Señor, como para Dios. No haciendo las cosas esperando un beneficio a cambio. Porque antes nos enseñaban eso, ¿cierto? Si tú te casas, si no adulteras, si no fornicas, ¿a dónde vas? Al cielo. Pero resulta que nada de lo que hagamos. Eso no quiere decir que no vayamos a llevar las obras. Porque en Juan lo dice. Santiago, la fe sin obras está porque está muerta. Porque no estamos llevando fruto. No hemos cambiado, no hemos aceptado a Cristo. Yo sé que estoy un ejemplo, si yo estoy en fornicación, en adulterio, lo que sea que esté pecando, si yo no cambio eso, estoy cambiando el testimonio, estoy aceptando a Cristo en mi vida, que me lleve al Padre. No, porque no lo he aceptado, mi vida no ha cambiado. Recordemos que la palabra lo dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Y hay cosas de nosotros que nos van a quitar y va a doler, porque son cosas que las veíamos buenas. El mundo a lo malo le dice bueno, y nosotros lo veíamos bueno. Y quitar eso va a ser difícil. Pero es Cristo el que nos lo va a mostrar. Y cuando vemos la revelación nos vamos a sentir gozosos, porque vamos a decir, uy, yo cómo había hecho esto contra Dios. Y nos vamos a sentir tristes en nuestro corazón, pero gozosos de que Dios mandó la solución. Porque si no, ¿para dónde íbamos? Al infierno. Al infierno. Ahora, el cuarto paso. Nuestra respuesta. Y solo hay dos respuestas. Aceptar a Cristo o rechazarlo. ¿Qué hizo Elías? ¿A quién rechazó? A Dios. ¿Y qué hizo Nehemías? Aceptó. Así que no importa que tú tengas tus muros ya levantados. Si no crees en tu Señor Jesucristo y lo aceptas como tu Señor, no estás haciendo nada. ¿Y quién es mi Señor? El que me dice qué hacer y cómo comportarme. Pero también es nuestro amigo, ya lo vimos. Porque nos vino a contar todo lo del Padre. Tenemos un Señor amigo, hermano. Él es el que debemos aceptar. Y aceptar es lo que nos está diciendo en su palabra, no lo que el mundo que debemos seguir. No es suficiente saber estas verdades. Para ser perdonado y salvo, se necesita rendirse a Jesucristo y confiar en Él como Salvador y Señor. Él es el que salva. Y nosotros le costamos mucho, no dinero, sangre. Él nos compró, le pertenecemos a Él. Por eso no podemos andar de doctrina en doctrina fluctuantes.
sino andar en su palabra, poniéndola en práctica. Si Él nos dice apartémonos del pecado, hay que apartarnos del pecado. Las cosas que nos hacen mal. Hay veces que nos tenemos que apartar de seres queridos. Eso no le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Y él no lo hizo por fe. Al irse de su tierra y su parentela, él dejó a muchas cosas atrás, que para él eran buenas. Pero que Dios en ese momento le está diciendo, no las necesitas, vete. Es que yo te voy a dar todo nuevo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas lo serán añadidas. ¿Quién es la justicia? Jesucristo. Él te muestra tu camino. Esto no quiere decir, yo siempre se los digo, que se aprendan la palabra. Este poquito que están aprendiendo hoy, empiecen a poner algo por práctica. Y van a ver cómo va a cambiar su vida. Si empiezo a buscar a Jesucristo, y buscar a Jesucristo es alabarlo, buscar su palabra, si hacemos estudios bíblicos, buscarlo. No va a llegar así. Y es más, Él llega y toca, porque muchas veces te dicen, vamos a la iglesia. No puedo. Es hora del estudio bíblico. La película, el partido de fútbol, tantas cosas que nos pasan en la vida, ¿cierto? ¿Qué es lo más fácil muchas veces de quitarle el tiempo? ¿A quién? A Dios, porque pensamos que no nos está viendo, no nos está diciendo nada. Él está todo el tiempo ahí, omnipresente, omnisciente y omnipotente. No se nos olvide eso. Él es el que escudriña los corazones. Nosotros no tenemos que venir a la iglesia para aparentarle a los demás, o estar en el estudio bíblico para aparentarle a los demás. No, vamos a aprender de la palabra. Es que es buscar el pan. Cuando oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué más dice? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No es el pan de alimento. Esas añadiduras, si buscamos el reino de Dios y su justicia, el pan de vida. ¿Cuál es el maná que caía? Jesucristo. ¿Cuál es el pan que debemos buscar? ¿Cuál es la carne que debemos buscar? Jesucristo. Cuando nosotros nos vamos a los estudios bíblicos, no solo estamos leyendo un libro, estamos aprendiendo a vivir, y Dios nos está mostrando cómo es que debemos afrontar todas las situaciones que van a venir. Nehemías, cuando oró, nos lo mostró Diana. Pidió por tiempo, provisión y protección, porque sabía que iba a pasar por dificultades. ¿Y acaso Dios se lo negó? Le dio el tiempo, le dijo, Nehemías, ve, no importa que seas el copero, alguien te va a reemplazar, vete para tu función. Le dio la provisión, leña suficiente para hacer los muros, con plata del rey. Y fuera de eso le dio la protección, lo mandó con guardias del rey. ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo. Es el dueño de todo. Vuelvo y les digo, si sus planes hoy los están alejando de Dios, no es un plan de Dios. El enemigo está ahí, Tobías está ahí, te está alejando de Dios. Y tú estás sacando las cosas de Dios por las del mundo. Y estás reemplazando el incienso, los utensilios, todo lo que sacó Eliasib.
del templo, todo lo que necesitaban para Dios, Él lo sacó del templo para meter al enemigo. Así andamos nosotros, sacando la oración, sacando el tiempo de Dios, sacando venir acá a la iglesia, sacando los estudios bíblicos, por buscar las cosas de Dios, por dinero muchas veces para hacer nuestros planes, y eso nos está alejando de Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. Si estamos con Él y seguimos sus propósitos, recordemos, iglesia, sus caminos y sus pensamientos son más altos. Y así como nosotros le damos gusto a nuestros hijos, a nuestro Padre Celestial también le gusta darnos gusto, pero no a nuestra manera. Dejemos la voluntad a Él. Sabemos tantas cosas cuando el hombre le quiere ayudar a Dios, todos los desastres que ocasionamos. Y aún así Dios es tan misericordioso que lo pone aquí en su palabra, porque el autor es el Espíritu Santo. Recordemos, todo esto es inspirado por el Espíritu Santo. Que lo escriban los hombres, o que alguien diga es que yo fui el que dije que este era el Nuevo Testamento, es que le está quitando a Dios el mérito. No hay nadie que se pueda dar el mérito de que hizo esta palabra. Porque Dios utiliza a cada uno, buenos y malos, paganos o no paganos, para su propósito. ¿Acaso Artajerjes era un seguidor de Dios? Era el rey de Babilonia. Nada que ver con Nabucodonosor. Y si no vemos a Nabucodonosor, ya cuando se dio cuenta quién era el Dios, ¿a quién alabó? Al Dios único. Entonces vemos acá muchos ejemplos de que Dios utiliza a todo el mundo para sus propósitos y no tienen que ser de Dios. Si sabemos eso y nos damos cuenta en la palabra, entonces nosotros vamos a empezar a decir, no, esta religión que viene a predicarme un evangelio diferente, a decirme que es que Él fue el autor de esto y de esto y de esto, ¿qué hay que hacer? Porque ¿quién se está dando la gloria? El hombre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desechar. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la palabra de Dios. Cuando tenemos esa comunión con Dios, el Espíritu Santo nos empieza a decir, como dice el pastor, el discernimiento para saber qué es bueno, qué es malo. Y así ahuyentar toda idolatría, toda falsa doctrina inventada por hombres, y reconocer los libros que le quieren meter a la Biblia, las doctrinas que le quieren meter a la Biblia, porque es el mismo Espíritu Santo que va a decir, no, esto no. Recordemos que el diablo se viste de luz, está vestido de luz por toda parte. Por toda parte está vestido de luz. Y nos quieren alejar de Dios. Pero Cristo está ahí. Ahí está. ¿Qué hizo con Pedro? Cuando lo negó y Pedro se dio cuenta. ¿Acaso lo desechó? ¿No volvió por él otra vez cuando estaba pescando? Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí te amo, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí te amo, Señor. Apacienta mis corderos. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que te amo. Le
llegó la revelación. Ya Pedro había entendido que Dios lo amaba, porque volvió por él. No necesitaba decírselo más. Pero aún así seguimos fallando. Porque si leemos este Evangelio de Juan, vemos que Pedro le pregunta, bueno, ¿y qué con Juan? Se volvió a meter en las cosas de Dios, después de que estaba perdonado. ¿Y qué le dice Juan? ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo a Pedro? ¿A ti qué? Si yo quiero que esté viva todo el tiempo. Él está diciendo, yo soy soberano. Déjame a mí actuar. Deja que Dios actúe en ti. Si tú vas y buscas, Él te muestra por dónde debes de seguir en tu trabajo, en tu familia, en tu vida. Pero buscarlo, porque Él es el que te va a revelar con el Espíritu Santo todo lo que tú le estás pidiendo. Pero si tú te vas para el mundo te va a decir, no, haz esto y esto y esto, y tú te vas a separar de Dios, porque no vas a venir a escuchar su palabra. Y resulta que las cosas que te pone el mundo son en los días que tú ya estabas un poquito acostumbrado de buscar a tu Señor. Ahí es donde va a llegar todo. En el trabajo nos pasa, acá pasa mucho, porque ¿cuándo pagan más? El sábado o los domingos y en las noches. Y le pasa recién llegados estudiantes. Empezamos a venir acá, pero preferimos el dinerito que nos da el sábado porque nos pagan más. Cuando ¿quién nos da el dinero? Dios. Pero si ponemos las cosas por encima de Dios, como el dinero, ¿a quién estamos idolatrando? A las cosas. Porque no le estamos dando la voluntad a Dios de proveernos como Él quiere proveernos. Yo les aseguro que si empiezan a ser obedientes a su Dios, eso no tiene que decir que vengan todo el tiempo acá, ¿cierto? Eso no me malinterpreten. Pero empiecen a seguir a su Dios, en buscar primeramente a Dios, poner primeramente a Dios, y van a empezar a ver cómo todas esas cosas van a cambiar. Y van a empezar a tener más tiempo, van a tener paz, van a tener tiempo para su familia, van a tener tiempo para sus hijos, para ustedes. Pero si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, capítulo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces todo el mundo nos dice, no, es que todo el mundo es hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿A quiénes? ¿Quiénes somos hijos de Dios? A los que creen en ¿quién? En Cristo. El resto es creación. Entonces cualquier persona que nos venga a decir a nosotros, acá tenemos su palabra, recordemos, ¿cuál es la fe en nosotros? Esto. Ningún catecismo, nada que haya por ahí de hombres. Porque ellos mismos se dan la autoridad con sus tradiciones de decir que las tradiciones y la palabra es lo mismo en cuanto a doctrina. No, porque entonces es inventar lo que nosotros pensamos. Entonces el mundo dice, no, todos somos hijos de Dios. No. Lastimosamente no. Pero ¿quiénes sabemos esto? Nosotros. Si leemos la palabra. Si ustedes se ponen a leer la historia de la Biblia, cómo se escribió, se darán cuenta
que todo el mundo se quiere dar la autoría y fuera de eso la secuestran y empiezan a decir, no, es que solo se podía leer en latín y nadie más la podía leer, cuando Jesucristo dijo que nos iba a poner la palabra en los corazones para que sea revelada por el Espíritu Santo, que si no se leía por latín entonces no se podía entender lo que decía la palabra. Tantas cosas que dicen de ella, ¿cierto? Entonces vamos viendo que si aceptamos a Cristo somos hechos hijos de Dios. Si lo rechazamos, somos creación. Y eso es lo que es el mundo. El mundo todo el tiempo niega a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo los confronta con sus pecados. Y a nadie le gusta en su orgullo que lo confronte. A nadie. A nadie. A nadie nos gusta. Romanos 10:9. 10:9. Y sigamos con el 10. Que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la separación que teníamos con Dios. Ahí está el puente, recordemos. Nosotros acá, Dios allá, Cristo en la mitad. ¿Y qué dice el 10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que confesar y si creemos en nuestro corazón que Él es el Señor, ¿qué vamos a empezar a hacer? Lo que dice en la palabra. Si no, no estamos creyendo. Pero recordemos nuevamente, esto tiene que tener muy claro. No porque empecemos a hacer las obras vamos a ser salvos. La estamos haciendo ya por la gracia. Por la gracia. Otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué es un don? Un regalo. Eso es Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que no porque nosotros, por ejemplo, le estemos dando la ayuda a los niños en Perú y en Colombia, ya la iglesia está salva. No. Eso es mostrar el testimonio de lo que Dios nos ha dado para poner la semillita. Que Dios nos dio la oportunidad a nosotros de ayudar. Él se lleva toda la gloria. No porque yo fui al mar y me bauticé ya soy salvo, no. Eso es porque yo estoy haciendo pública mi fe. De que Cristo me salvó. Y que voy a empezar a vivir como Cristo quiere que yo viva. Él es la cabeza, el fundamento, la piedra angular. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Esto acá, físico, no es la iglesia. Tú, cada uno de ustedes, hace parte de la iglesia de Cristo. Y cada uno de ustedes tiene un don diferente. Acá la palabra nos lo dice. Así como el ojo sirve para algo y la mano para algo, así cada uno de ustedes es igual de importante en el cuerpo de la iglesia. Empiecen a coger ese don que tienen para el servicio de Cristo. Empiecen a llevar su evangelio en sus vidas. Van a ver la tranquilidad que van a sentir, la paz que es lo que estamos viendo hoy. 4 pasos. Jesús te ha abierto el único camino al perdón y a la vida eterna con Dios. Tienes que decidir si aceptas o rechazas a Jesucristo. ¿Cuál es tu decisión? Recordemos, nosotros, pecados y culpa, angustia y temor,
rebelión, falta de propósito en la vida, separación eterna de Dios. Cristo en la mitad y Dios. Perdón, paz, hijo amado de Dios, vida con propósito, vida eterna con Dios. ¿Cuál de esas dos quieres? Si quieres conocer a Jesús, que tus pecados te sean perdonados, admite que eres un pecador. Es de lo más difícil que hay. Porque es nuestro orgullo, es nuestra idolatría a nosotros mismos. Ese orgullo no nos deja, porque nos creemos perfectos. ¿Quién es perfecto? Dios. Entonces, ¿cómo nos estamos creyendo? Dios. Aceptemos que somos pecadores, que aún nos equivocamos. Eliasib se equivocó, Pedro se equivocó. Aún entre Pablo y Pedro tuvieron discusión por querer desviarse del camino. Podemos tener discusión, pero siempre con amor, con la palabra. Guiémonos por la palabra. Respetemos la palabra. No nos creamos superiores. Nos vamos a equivocar. Porque no somos Dios, estamos en un camino de santificación. No somos santos ya. ¿Cuándo vamos a ser santos? Cuando llegue Cristo por nosotros. Mientras tanto estamos en ese proceso. ¿Y quién fue el único santo? Cristo. ¿A quién debemos mirar? Cristo. Que el mundo no te diga, mira esta deidad, mira esto, mira esto otro, que es que santificamos a no sé quién. No hay nadie santo. El diablo hace prodigios y señales. Que es que las lágrimas del cuadro, misticismo, ¿cierto? Que las lágrimas de la estatua, que si te pones esto te vas a aliviar. Podemos caer. ¿Y cuándo vamos a caer? Más fácil. Si nos separamos de Él. Si no buscamos de su palabra. Porque vamos a empezar a escuchar al mundo y alejarnos cada vez más de nuestro Dios. Admite que eres un pecador, separado de Dios y en camino al infierno. Ya lo vimos. Hay que tener esa comunión. Y vamos para allá. Pablo dice en una de sus cartas, y así eras algunos de vosotros cuando llegaron a Cristo. No nos olvidemos de nuestro primer amor, nunca. Nuestro primer amor es de donde nos sacó, que nos perdonó. Qué tan profundo estábamos en nuestros delitos y pecados. Cualquier cosita era para llevarnos al infierno. La palabra lo dice. Cualquier pecado te hace transgresor de toda la ley. Y nos enseñan que hay pecados, pecaditos, pecadotes, superpecados, pecados mortales. Y su palabra dice, cualquiera te hace transgresor de toda la ley. O sea que no hay ni pecados mortales. El único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si rechazas a Jesucristo. Ese sí no vas a tener perdón. Porque estás rechazando tu oportunidad de ir al cielo. La gracia. La gracia es un don inmerecido, pero la gracia también es una persona. Ese puente que estamos hablando hoy. Arrepiéntete de tu pecado.
Arrepentirse no es solamente sí, yo pequé, es apartarte de tu pecado. Y para ver que estás pecando tienes que ir a la palabra. Él te va a revelar qué es lo que estás haciendo mal. Porque es muy fácil decir, yo sí miento, pero sigo mintiendo. Yo sí fornico y adultero, lo sigo haciendo. Es momento de parar. Es momento de hacer las cosas como Dios quiere. Dios te quiere a ti como tu hijo, te quiere salvar. Y te está dando la salvación hoy. Acepta a Jesucristo. Empieza a dejar que Él cambie tu vida. Vas a ver lo lindo que es llevar el Evangelio. El gozo que ellos sentían cuando levantaron esos muros y fueron y lo ofrecieron. Ese es el gozo que Él te quiere dar. Cuando pases la tribulación y esa tribulación tú glorifiques a tu Dios porque viste tu mano, ahí te vas a gozar en tu Señor y tu fe va a crecer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay nada más de donde obtener fe. Hebreos 11:1. La fe. ¿Cómo hago para obtener fe, Señor? Si ni siquiera lo alabo, si ni siquiera al día escucho una alabanza. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay ninguna otra manera de tener fe. Ninguna otra manera de tener fe. Arrepentirnos significa lamentar nuestros pecados y comprometernos con una nueva manera de vivir, obedeciendo y sirviendo a Dios. Yo vuelvo y les digo, eso no quiere decir que vayamos a estar todo el tiempo en la iglesia 24/7, no. Es que servir a Dios es en el mundo, Él nos mandó, fue para el mundo. Recordemos que Él nos dijo, no los voy a mandar al mundo, ya van a haber lobos, pero compórtese como palomitas. Llevar el Evangelio en nuestras vidas es difícil. Es difícil. Nadie ha dicho que no, pero ¿qué dice la palabra? Yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los cobardes son los que no aceptan a Jesucristo. El mundo es cobarde. Y Dios te da una autoestima. Tú eres importante para Él. Cree que Jesucristo murió por ti en la cruz y que resucitó para liberarte del poder del pecado y darte vida nueva y eterna. Nos liberamos ya de la ley. Libertarnos de la ley es que ya no estamos haciendo la ley para alcanzar a Dios. Ya no lo quitamos. Quítate ese peso. Ya hazlo por amor a Dios. Libérate. Y nos va a dar esa vida eterna. Nueva vida y eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que conozcan a Dios y a Jesucristo. Que te conozcan a ti, Padre amado, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eterno. ¿Acaso ha pasado? ¿Acaso la ciencia hoy sigue asegurando lo del Big Bang? O más bien, el Big Bang no demuestra la creación de Dios. Cada cosita que quieren decir de la palabra, la ciencia se da un totazo. La ciencia humana. Y lo mismo la sabiduría humana. El principio de la sabiduría
es el temor a Jehová, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. El mundo que, entre otras cosas, ¿cierto? Esos dos términos, sabiduría e inteligencia. Acá vamos a encontrar todo. Vamos a tomar nuestras mejores decisiones. Habla con Jesús en tus propias palabras y pídele que te limpie y te transforme por dentro y que tome el control de tu vida. Quiero que cada uno de ustedes cierren sus ojos y les voy a leer esta oración. Cada uno de ustedes la va a hacer. Señor Jesús, admito que soy un pecador y te pido que perdones todas las cosas malas que he hecho. Gracias por sufrir y morir por mí en la cruz y así pagar el castigo por mis pecados, para que yo pudiera estar en paz con Dios. Quiero confiar en ti y seguirte como mi Señor y mi Salvador. Por favor, toma el control de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Padre, te damos el día de hoy por tu palabra. Porque hoy reconocemos, Señor, que necesitamos esa paz contigo. Fallamos, Señor. Estamos acá con corazones contritos y humillados el día de hoy. Porque cada vez que leemos tu palabra, nos damos cuenta que te fallamos, pero que tu misericordia es grande. Gracias, Padre, porque hoy nos recuerdas que tú quieres tener una relación con nosotros, una relación personal, no una relación de oídas, sino personal. Tú quieres que te sintamos, que te veamos, que nos gocemos en ti. Tú quieres que no estemos separados de ti, en ese abismo, luchando con nuestras propias fuerzas para llegar a ti, con nuestras decisiones egoístas, filosofías huecas, moralidades sin sentido, religiosidades que cada vez nos alejan más de ti, Señor. Hoy, Padre, nos recuerda que nada de lo que nosotros hagamos con nuestras fuerzas, nuestras propias obras para nuestro propio beneficio, nos va a llevar a ti, Señor. No porque hagamos buenas obras en este mundo para buscar nuestra gloria y no dártela a ti, nos va a llevar a ti, Señor. Hoy, Padre, nos recuerdas que ahí está Jesucristo, nuestro sacerdote, nuestro puente que va a unir ese abismo que hay entre nosotros, nuestro egoísmo, nuestras obras. Que Él se llevó todo eso a la cruz. Él es el Cordero perfecto, sin pecado, sin mancha. Tú, siendo Dios, viniste y te obedeciste a ti mismo. ¿Cómo no obedecer a ese Dios que se obedecía a Él mismo en la tierra? Se hace como nosotros, carnales, y no estimó el ser igual a Dios, porque lo pudo hacer. Él tenía toda la potestad de parar el sufrimiento que ya sabía que le iba a venir, le iban a azotar. Él tenía toda la potestad de llamar a sus ángeles
Y vemos en su palabra que un ángel es suficiente para matar a muchos. Pero aún así, Él te amó, te sigue amando. Él está ahí para ti, para mostrarte qué es lo principal en tu vida, para guiarte en el camino. No nos dejó huérfanos. Siente al Espíritu Santo, tú eres su templo. Llénalo de cosas de Dios. Deja de sacar las cosas de Dios de tu vida. Y como hizo Nehemías, limpia tu casa, limpia tu templo, limpia tu corazón y empieza a llenarlo de cosas de Dios. Dios no te va a sacar del propósito de tu vida. Él sí quiere que trabajes. Él sí quiere que estés con tu familia. Él sí quiere que lleves el Evangelio en tu vida, pero darle la prioridad a Él. Busca primeramente a Cristo y todas las cosas van a ser añadidas. Gracias, Señor, por hacernos a tu imagen y semejanza, con esa capacidad de decidir, Señor, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Gracias porque tú nos escoges desde antes para darnos esta revelación. Estos misterios que antes no eran dados, tú nos los das, Señor, para entender en nuestros corazones que nosotros no somos nada, que tu sangre lo compró todo en esa cruz. Precio de sangre, no precio de oro y de plata. Así que nada de que nosotros hagamos por gracia. Gracia. Qué lindo que nos recuerdes eso el día de hoy. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros aceptemos que somos pecadores, tú nos das a Cristo. Pero hoy también nos recuerdas que no por eso vamos a abusar de la gracia y vamos a seguir en nuestros pecados, porque eso no va a mostrar el fruto y la fe sin obras está muerta. No caigamos. Danos la fuerza necesaria, Señor, para no caer. Así estemos escuchando la palabra, no es suficiente. Cristo nos muestra su autoridad. Él lo que predicaba lo hacía. Empecemos a cambiar nuestras vidas, empecemos a obedecer, empecemos a tener esa comunión con Dios. Seamos unos verdaderos hijos, unos verdaderos siervos del reino. Llevemos su palabra con amor. Seamos unos buenos embajadores llevando todos sus valores. El mundo los quiere cambiar, pero acá estamos nosotros. Y el galardón es grande. Llevar el Evangelio por todas las naciones y predicarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícense. Y Él nos dice que estará con nosotros hasta el fin de los días. No cambiemos nuestra manera de vivir. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No cambiemos para el mundo. Cambiemos para agradar a nuestro Dios. Solamente a Él. No tenemos que agradarle sino a Él. Si le agradamos a Él, vamos a mostrar frutos. Y si mostramos los frutos del Espíritu, vamos a beneficiar a todos alrededor. Porque vamos a dar paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Sigamos estos 4 pasos. No nos separemos más de Él.
continuemos el camino. No nos alejemos, no le intentemos ayudar a Dios. Gracias, Padre, te doy. Si tú que estás ahí quieres aceptar a tu Señor, o por alguna ocasión regresaste, acepta hoy a tu Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Para que puedas encontrar la paz que estás buscando. Esa paz con Dios, no la paz que da el mundo, no la falta de guerra como dice el mundo, la paz con Dios, porque estábamos en guerra con Él por nuestros pecados. Y eso te lo da Jesucristo. Y vas a empezar a ver la vida diferente. Vas a empezar a sentir en tu corazón paz y tranquilidad. De que a pesar de que el mundo esté así, es porque hay un propósito del Señor, que te quiere mostrar a ti también en este momento. Sigue el camino, la verdad y la vida. Y Él va a ser tu descanso. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Vamos a alabar.